Bien, estamos iniciando esta nueva entrega y última del curso de administración de Firewall Fortinet FortiGate. Este es un laboratorio final de este curso donde hemos mezclado algunas cositas que hemos visto en videos anteriores. Entonces, básicamente lo que tenemos acá, no voy a configurar todo el laboratorio porque estaría durante varias horas. ¿Ok? Entonces, ya lo tengo configurado. Voy a ir mostrando las etapas, las partes más principales. Entonces, básicamente acá tenemos un sitio corporativo donde tenemos un switch de acceso, switch core, ¿cierto? Hay un switch como de borde de internet que en el fondo interconecta los firewall que están formados en alta disponibilidad a través de estos enlaces de link aggregation, ¿cierto? Usando negociación LACP. Esa es la que hay que configurar básicamente en el switch para que se suba el port channel, ¿cierto? En los firewall. Entonces, básicamente tenemos una VLAN como de interior, que es la VLAN 40, una VLAN de DMZ, que es la VLAN 50, y después unas VLAN que son las salidas, ¿cierto? WAN 1 y WAN 2, porque en el fondo hay dos salidas a Internet, una WAN 1, que es la VLAN 60, y una VLAN WAN 2, que es la VLAN 61. ¿Ok? Entonces, y de ahí salimos a estos routers que nos dan la salida hacia la Internet del laboratorio, que en el fondo al otro lado tenemos otra sucursal, otro sitio, ¿cierto? Con un solo firewall. Y también tenemos un cliente remoto, ¿cierto? De este sitio remoto se hacen VPN site to site y del cliente remoto hacemos una VPN de cliente, ¿cierto? Hacia el sitio corporativo. Estos enlaces acá son los enlaces a la internet real, digamos, la internet real de salida de todo el ambiente de IBM, ¿ok? Pero nuestra internet del laboratorio en el fondo es como acá, en este router de acá, que está con forma de nube, ¿ok? Entonces, básicamente acá, lo primero que tuvimos que hacer en nuestro sistema Fortinet, ¿no es cierto? Es todo el tema que tiene que ver con las interfaces, ¿no es cierto? Porque se tuvo que formar el port channel. Aquí está formado este port channel y básicamente del port channel cuelgan todas las otras interfaces capa 3, porque el port channel es un capa 2 solamente. Entonces, básicamente si yo abro acá, ¿cierto? Ahí están todas las interfaces, ¿no es cierto?, que cuelgan del port channel, que dependen, se podría decir, ¿cierto? En un principio esto no estaba y solamente las puertas físicas, solamente las puertas físicas. Entonces nosotros simplemente creamos una nueva interfaz y esta nueva interfaz tiene que ser de tipo 802.3 AD, Aggregate Address, ¿no es cierto? Esas son las puertas. En el fondo lo que queremos hacer es crear un port channel formado por las puertas Giga 02 y Giga 03. Entonces ahí básicamente ese port channel le damos un nombre y las interface members, o sea, las puertas que son miembros de este port channel, son la 2 y la 3, y esto va sin direccionamiento IP, porque en el fondo es un port channel capa 2, ¿ya? Básicamente lo voy a ver acá en edición, para ver cómo quedó creado. Ustedes van a ver que es una interface de tipo 802.3AD, está formado por la puerta 2 y la puerta 3, no lleva direccionamiento IP. ¿Ya? Y hasta ahí solamente. Y después simplemente creamos las interfaces VLAN, que son las puertas capa 3 que llevan direccionamiento IP y que dependen del port channel. Eso en el fondo el port channel es el que lleva este tráfico hacia esas interfaces VLAN. Entonces, por ejemplo, después creamos otras interfaces, ¿cierto? Pero ya esas son de tipo interface VLAN, como por ejemplo esta, ¿cierto? La DMZ. Entonces creamos una interfaz, pero ahora es de tipo VLAN, ¿cierto? Le dimos el nombre, esta es la DMZ VLAN 50 para nuestro switch core, ¿cierto? Para el switch core el VLAN 50 es la DMZ. Eh, después, básicamente siempre cuelga del port channel, porque de ahí depende, es el port channel el que le lleva tráfico, y estas sí ya llevan direccionamiento IP, ¿ya? Esas ya llevan la dirección IP, que en este caso la VLAN DMZ, la 10.150.1, ¿no es cierto?, es la que va a llevar el firewall. Ok, va a llevar la 50.1, aquí estamos, y listo. Con eso se crea esa puerta y después creamos las otras, por ejemplo, la de la Inside. La Inside, la 10.140.1, también es una interfaz de tipo VLAN y depende del port channel, ¿cierto? Y la 10.140.1.
Listo, y así vamos formando todas, y también la outside 1 y la outside 2, o WAN 1 y WAN 2. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos direccionadas todas las interfaces del firewall, entonces nos vamos a la partecita, ¿no es cierto?, de SD-WAN, porque todas las rutas estáticas, políticas, ya van a hacer referencia a esa agrupación de puertas WAN, no a la WAN 1 o WAN 2. Entonces, ¿qué tenemos que crear? La zona, creamos una zona SD-WAN, ¿cierto? Ahí está creada, a la cual asignamos, ¿no es cierto?, las interfaces WAN 1 y WAN 2, ¿cierto? Están formando esa zona SD-WAN. Después, una vez que hemos creado la zona, creamos y activamos el Performance SLA, que en el fondo es decir, ok, para usar estas puertas de estas SD-WAN, hay que ver cuál de las puertas son las que mejor tiene mejores condiciones, tiene mejor performance. Estas puertas que forman el SD-WAN. Entonces, ¿en base a qué? En base a los Performance SLA, que vienen varios, uno activa cuál es el que uno quiere activar. Nosotros activamos el de Default DNS, ¿cierto? Que en el fondo se mandan unos paquetes de prueba de DNS a los DNS de Fortinet. Acá le decimos por qué interfaces quiero que haga las pruebas. Obviamente las puertas que son parte de esta zona SD-WAN. Los timers todo por defecto lo dejamos, y con eso ya queda activado este Performance SLA. O sea, el equipo va a estar monitoreando estas puertas, ¿cierto? Y va a elegir, va a monitorear latencia, pérdida de paquete y jitter por todas esas puertas. Entonces, después, cuando formamos la SD-WAN rule, ¿cierto?, la regla, entonces ahí le decimos, ¿cierto?, acá hicimos una solo para los corporativos. Le decimos, mira, cuando los usuarios corporativos quieran salir a cualquier parte de Internet, entonces el enlace WAN que hay que elegir es bajo el criterio de best quality, o sea, el que tenga las mejores performance. Ese enlace, no un balance. Hay otra forma de hacer balanceo, cosas, pero elegimos, usa el enlace que tiene la mejor performance. Entonces, ¿entre qué puertas? Entre las puertas que están acá, WAN 1 y WAN 2, él va a decir, bueno, ¿en base a qué mido cuál tiene la mejor performance? Mídelo en base al Performance SLA que te dijimos, que es el Default DNS que te activamos, y de entre la latencia, jitter y pérdida de paquete, elige la latencia como el parámetro principal. O sea, ese es el que dice cuál es el enlace mejor, o sea, el que tiene menor latencia. Ya uno puede elegir una combinación de todos ellos, o cualquiera de los parámetros, jitter, pérdida de paquete, etc. Con eso activamos, ¿no es cierto?, lo que es la SD-WAN rule, ¿cierto? Y cuando tenemos ya entonces el tema de SD-WAN, entonces nos vamos a nuestra ruta estática, creamos la ruta estática para salir, ¿cierto? Entonces le decimos, mira, una estática por default saliendo por la SD-WAN. Así simplemente. O sea, ya tenemos esas interfaces de alguna forma amarradas, esas interfaces WAN. Entonces, obviamente, le decimos, bueno, ahora para salir a Internet, sal por la SD-WAN. Él verá por cuál, ¿cierto? La que tiene mejor performance. Una vez que está creado, ¿no es cierto?, los static routes, entonces nos vamos a crear las políticas. Entonces también creamos obviamente unos objetos, ¿no es cierto?, unos servicios, unos objetos ahí, ¿cierto? Por ejemplo, acá los corporativos le dimos DNS, HTTP, HTTPS, ping, traceroute y exchange server, los protocolos que pueden traficar ellos, los invitados DNS, HTTP, HTTPS, etcétera, ¿cierto? Entonces les dimos algunos servicios y lo más importante, la política. Entonces nos vamos a la salida. Entonces salida, por ejemplo, los usuarios corporativos. Entonces los usuarios corporativos, ¿qué pasa? Cuando entran por la puerta LAN, ¿cierto? La inside, que es la inside VLAN 40, que esa es la que definimos en el firewall como la puerta LAN, la puerta capa 3 LAN, ¿cierto? Y saliendo por SD-WAN, ¿cierto? Esa es la salida. Cuando los usuarios son los usuarios corporativos, cualquier destino, los servicios son los servicios corporativos, vamos a salir nateando con la IP de la puerta. ¿De cuál puerta? De la puerta por donde salga, porque puede salir por cualquiera, WAN 1 o WAN 2, depende del SD-WAN, cuál puerta elija. ¿Ya? Acá en un principio quisimos hacer un pool, pero la verdad es que el pool tiene problemas porque eh, si salimos por el carrier 1, tenemos que salir con IPs del carrier 1. Si salimos por el carrier 2, tenemos que salir con un pool que nos da IP del
carrier 2, pero la verdad es que los pools no quedan asociados a una puerta, entonces a veces sale el sistema sale por la puerta 1, por la puerta del carrier 1, pero está usando el pool del carrier 2, entonces ahí se empieza a producir un problema, entonces al final tuvimos que dejar salir exclusivamente por la puerta, por la IP de la puerta nomás, ya de una forma más simple. Hacemos la política de salida, ¿cierto? Tanto para los usuarios corporativos, los usuarios invitados, ya con eso, entonces están los usuarios saliendo, tienen una política de salida, saliendo por la SD-WAN, ¿ok? Acá nosotros tenemos nuestro switch core, ¿cierto? Déjeme ver si es este. Sí, aquí está, switch core, ¿no es cierto? Que es el que tiene algunas interfaces acá, ¿cierto? ¿Cierto? Acá. Entonces tiene esas interfaces que son la interfaz y la LAN inside, la DMZ y esas son básicamente las que tiene. Y después las otras que son las de los clientes acá, que son 100, 101, etc. Pero por ejemplo, si quiero llegar a una IP de internet, ¿no es cierto? Desde un cierto origen, por ejemplo, desde una IP de 172.20.100.1, que sería la IP de la red de los corporativos. Entonces los corporativos ahí ya están saliendo a internet por el enlace SD-WAN, ahí el sistema va a elegir una de las puertas por donde la que tiene mejor performance. ¿Okay? No lo hago desde la VLAN de los invitados porque los invitados no les di servicio PIN. ¿Ya? Obviamente los invitados, ahí está saliendo por los invitados, pero no van a salir porque no tienen servicio PIN, no lo agregué, digamos, dentro de los servicios de la política. ¿Okay? Entonces ahí ya estamos saliendo, se podría decir. Después, otra opción es acá, ¿no es cierto? Ya en nuestra internet del laboratorio, acá tenemos un usuario que está remoto como un usuario que está en internet, ¿cierto? ¿Cierto? Que esta máquina es una máquina Windows 10, ¿no es cierto? Que está aquí, ¿cierto? Es una maquinita Windows 10, entonces él está en otra red remota, ¿cierto? Da lo mismo cual, etcétera. Entonces, básicamente lo que quiere es acceder a un servidor acá, a nuestro server. ¿Okay? Entonces, básicamente, nuestro server, no, en este caso no estamos saliendo con una IP como dedicada del servidor, que era como lo que habíamos hecho en un ejercicio de eso, sino que ahora lo estamos haciendo con la IP de las puertas. Entonces, básicamente, acá, por ejemplo, el usuario, ¿no es cierto? Eh, Puede llegar por la IP, ¿no es cierto?, de un carrier o podría llegar por la IP del otro carrier y básicamente los firewall tienen que hacer el mapeo, ¿cierto? De la IP, me refiero a la IP de la puerta WAN, o sea, si lo que llegue cuando un usuario busque el puerto 8080, por ejemplo, de la puerta WAN, mapéalo al servicio 80 del servidor. O cuando busque el 8080 en la otra IP, también. O bien el servicio SSH que es el 22, cuando el usuario busque el puerto 2222, por ejemplo, en la puerta WAN, mapearlo al server. Entonces, básicamente, acá hay que hacer los virtual IP que se denomina. Tuvimos que hacer varios. Son los dos mapeos, ¿no es cierto? Que en este caso se hace tipo por forwarding. O sea, le dijimos, mira, cuando un usuario busque la 200.245.160.42, que es la IP de la puerta WAN del firewall, del carrier 1, WAN 1, mapealo a la 10 al servidor. ¿Ok? Pero eso si es el puerto 8080 y ahí mapearlo al 80. En el fondo un port forwarding. Entonces tuvimos que hacerlo como son dos servicios, tanto HTTP como SSH, ya lo tenemos también para SSH, entonces lo mismo, la misma IP, pero ahora el puerto 2222 mapearlo al 22. Y a su vez lo mismo de nuevo, pero pues para el otro carrier. Cuando sea el otro carrier, ¿cierto? Esa es la otra IP, ¿cierto? Del carrier 2 se puede decir, mapéalo al mismo server interno, pero y los mismos puertos, 8080 al 80, ¿cierto? Y el 2222 al 22. Entonces con eso hacemos los mapeos. Entonces una vez que están hechos los mapeos, nos vamos a las políticas, ya acá, ¿cierto? Nos vamos a la política y hacemos la política de los accesos al servidor.
acceso servidor. Entonces le decimos, mira, cuando entre, ¿por dónde van a entrar? Por la SD-WAN, ¿cierto? Cualquiera de esas puertas, ¿cierto? Las puertas WAN 1 y WAN 2 acá no aparecen, sino que aparece la SD-WAN. Cuando entren por SD-WAN y quieran llegar a la DMZ y el destino sea, y ahí apuntamos los mapeos, cualquiera de esos mapeos, ¿ok? Los mapeos están asociados a una interfaz, ¿cierto? Los mapeos están asociados a una interfaz. Entonces el sistema va a saber, fondos, de acuerdo a la interfaz por donde entró, cuál es el mapeo que tiene que aplicar. Entonces, cuando entren por SD-WAN, quieran ir a la DMZ, opera el mapeo para los servicios, que son los servicios de nuestros servidores, que son el 80 y el 22, los servicios interiores, los puertos internos. Entonces acepta, sin NAT, obviamente, ya, porque esto es una entrada. ¿Ya? Y el path estático se hace acá en el IP pool, o sea, en el virtual IP que se llama. Ahí se hace el NAT estático, no hay que hacer ningún NAT. Entonces, con eso, estando el acceso, ¿no es cierto?, hacia adentro, entonces es por ello que acá, ¿no es cierto?, nuestro, por ejemplo, usuario Windows 10, ¿cierto? Entonces, él, si entra acá, ¿no es cierto?, está en Internet, y entra a la IP pública, ¿no es cierto?, del firewall 200.245.160.42.80.80, ¿cierto? Ahí va a operar el mapeo y el mapeo, ¿no es cierto?, lo va a mandar al servidor al puerto 80. ¿Ok? Lo mismo va a pasar por el puerto 2222, que lo va a mandar al 22, en el caso de las conexiones SSH. ¿Ya? No tenemos acá un cliente SSH, así que, pero básicamente por ahí está. ¿Ok? Con eso tenemos el mapeo interior, el mapeo hacia nuestros servers internos o nuestro server interno, en este caso un port forwarding. ¿Ya? Lo otro, una vez que tenemos hecho eso, otra cosa interesante es lo que tiene que ver con la VPN, ¿cierto? VPN de tipo cliente. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, tenemos acá nuestros túneles. Entonces, básicamente, cuando nosotros creamos acá, nosotros cuando creamos una VPN de tipo client, entonces le tuvimos que decir por qué puerta. Ahí no existe el concepto de la SD-WAN, o es una o es otra, ¿ya? Entonces tenemos que definir por qué puerta van a llegar los clientes, básicamente. Entonces en este caso lo hicimos para la puerta WAN 1, ¿ya? La puerta WAN 1. Se podría crear otro túnel para la WAN 2, ¿ya? Eso se podría hacer, pero acá lo hicimos para la WAN 1. Entonces, básicamente esto es bastante simple, ya lo habíamos visto. En este caso lo hicimos, bueno, a los clientes se les va a asignar un rango de direcciones que lo configuramos, ¿no es cierto? 172.22, 172.20.99. Lo vamos a hacer de tipo full tunnel. Full tunnel. Básicamente el preacher key, ¿no es cierto?, es todo el tema. Y después, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la autenticación exauth, que es básicamente el grupo, creamos un grupo de usuarios, ¿no es cierto? Eso es bastante simple, se crea un grupo de usuarios y se dice, mira, a los usuarios asignarles tal rango de IP y tienen que ser de este grupo, ¿ya? Es básicamente eso, con eso creamos básicamente la VPN, el túnel, ¿cierto? El túnel VPN, es bastante sencillo esa parte, porque se hace con el asistente. Y después de eso, simplemente hay que crear, ahora, normalmente este asistente crea la política, no, perdón, la conexión, pero después, y también con eso crea una política, la política para dejar entrar a los usuarios que vengan por la VPN. ¿Ok? Que es, después nosotros acá le cambiamos el nombre básicamente, porque le pone otro nombre, entonces nosotros editamos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de cuando entren por la conexión VPN, IPsec Remote, hacia la DMZ, cuando sean los clientes que vienen en el rango que definimos para la VPN, ¿cierto? Cuando quieran llegar a la IP de la DMZ,
Entonces tú simplemente permítelo, sin NAT, ¿cierto? Permítelo, ok. Y con eso permitimos la conexión de los clientes por la VPN, ¿ya? Ahora, cuando ellos quieran, eso va a ser cuando entren a los servidores. Entonces, cuando quieran hacer full tunneling, ellos van a entrar por otra política y tuvimos que crear otra política, que es decirle, bueno, cuando hagan full tunneling, en el fondo van a entrar por la VPN IPsec Remote Connection, ¿cierto? Entran por la conexión IPsec, pero después se van a Internet. ¿Y por dónde se van a Internet? Por la SD-WAN, ¿cierto? Entonces ahí le decimos, mira, cuando sean del rango de los clientes, cualquier destino, pero ahí sí tiene que ser nateado, porque esos se van a Internet. Entonces, en el fondo, con esa política estamos diciéndole, eh, estamos dándole la vuelta en U, que se llama. O sea, los usuarios, ¿no es cierto?, que cuando una política va a ser para llegar al server, para poder entrar a los servidores a través de la VPN, ¿cierto? Y la otra política es cuando por la VPN se vienen acá hacia los firewalls y de ahí se van a Internet. O sea, los obligamos a pasar por los firewalls para salir a Internet, una conexión full tunnel que se llama. ¿Ok? Entonces, básicamente desde nuestro acá estación Windows, ¿no es cierto? Configuramos FortiClient, ¿cierto? Creamos un usuario, J. Pérez, por ejemplo, 2345, ¿cierto? Creamos esa cosa, eso es muy simple, creamos un usuario, un grupo. Ahí está la conexión, se formó, ¿no es cierto? Si nosotros vemos en nuestro sistema, por ejemplo, hacemos un ipconfig, por ejemplo, a ver, déjenme ver ahí si ipconfig all. Entonces vamos a ver la conexión de la VPN. Acá está el FortiClient Virtual Ethernet Adapter. Ahí está la conexión 172.20.99. Por acá, por aquí, ahí está. La 99.11 me asignó. Los servidores son los de Fortinet, ¿cierto? Entonces ahora que estoy en VPN, puedo, por ejemplo, pinguear a una IP privada, que es la 10.150.10, que es el servidor interno de la, ¿cierto? Servidor interno, al cual puedo llegar ahora por la IP privada. Este mismo server que antes lo veía por fuera antes en un cierto puerto, pero ahora lo puedo ver por VPN, lo puedo ver en el puerto nativo en el que está, ¿cierto? Ahí está cargando la página, ¿no es cierto?, del servidor, de nuestro servidor de prueba, pero ahora estamos accediendo a él por VPN. Exactamente. También tenemos salida a internet, porque recuerden que estamos haciendo un full túnel, ¿ya? Entonces estamos haciendo full tunneling. Cargo la página de Cisco porque normalmente carga rápido acá desde este ambiente, pero estamos haciendo full túnel, estamos pasando por los firewalls, ¿cierto? Eh, para salir hacia internet. Okay, estamos así ahí usando nuestra conexión VPN, ¿cierto? Y va a cargar la conexión de la página de Cisco. Está cargando de hecho, ¿ya? Entonces en este momento tenemos una VPN tipo sitio a sitio, o sea, perdón, de tipo client remote, ¿cierto? O cliente, eh, con modo full tunnel que se denomina, ¿cierto? Modo full tunnel. Y básicamente, si nosotros vemos ahí está cargando, ¿cierto? Si nosotros visualizamos dentro de nuestro firewall las políticas, ¿no es cierto? Acá están las políticas, básicamente los matches. Ahí tenemos lo que es eh, la entrada VPN remote también y la full tunnel, ¿ya? Entonces, ahí tenemos tráfico
por ambas, ¿no es cierto? Lo que es unos ping que mandamos al servidor, la página HTTP, y también algunos, lo que estamos ahora buscando hacia Internet. ¿Ya? Entonces, con eso tenemos lo que es la, ¿no es cierto?, la VPN de tipo cliente. ¿Ya? Y tenemos la página de Cisco. Entonces, otro tema es hacer la VPN de tipo sitio a sitio. Sitio a sitio. Entonces, básicamente acá lo que hicimos es que nos vamos nuevamente a VPN, ¿cierto? Y básicamente los IPsec tunnels, pero ahora tenemos los túneles de tipo site to site, que básicamente cuando creamos, tuvimos que crear dos, porque en el fondo tenemos dos salidas a internet. Porque cuando creamos la conexión túnel, tenemos que decir por qué puerta vamos a salir. No podemos decir por la SD-WAN, no, hay que decir si es por la 1 o por la 2. Entonces creamos un túnel saliendo por la 1, acá en fondo, que le llamamos VPN corporativo 1 Cerro. Cerro es el lado remoto. Entonces, fíjense que hay una conexión que está creada hacia el lado remoto acá, hacia la 199.200, ese es por un lado, ¿cierto? Ese es, digamos, por ese lado, saliendo por nuestra WAN 1, ¿cierto? Esa es la IP del remoto, ¿ok? Saliendo por la WAN 1, ¿cierto? Y también tenemos una, o sea, otra, ¿cierto? Tenemos otra, a ver, que esto, ahí sí, entonces tenemos la otra conexión que es saliendo al mismo destino, pero por la WAN 2. Entonces, en el fondo, creamos dos conexiones para después agruparlas de alguna forma en lo que se llama un IPsec aggregate. ¿Okay? Pero para poder agruparla en lo que se llama el IPsec aggregate hay que tener cuidado porque cuando uno la, la crea, ¿cierto? Crea la conexión aquí en esta partecita que se llama estas configuraciones generales, ¿no es cierto? Antes del IKE, ¿no es cierto? De la conexión IKE, proposal y todo eso, en la parte de advanced tenemos una opción que se llama aggregate number. O sea, en el sentido de si esta conexión después la vas a poder agrupar con otra. Y la opción por default es disable. Entonces uno tiene que ponerle enable porque si no, no te la va a después dejar crear. Entonces, en el fondo, creamos acá la conexión con el preacher key, ¿no es cierto? Cifrado, fase 1, fase 2, todo lo que ya conocemos, ¿no es cierto? Entonces creamos una y creamos la otra también con la opción Aggregate Enable. Y después cuando las tenemos listas hacemos el IPsec Aggregate, que en el fondo es este. Y en este IPsec Aggregate le decimos, mira, este IPsec Aggregate que se llama VPN corporativo Cerro, ¿cierto? Nosotros creamos una Cerro, Corp 1 Cerro, Corp 2 Cerro, pero ahora agrupo y creo la Corp Cerro. Me dice si las quiero usar como, en el fondo es como un algoritmo de un cierto balanceo, si es weighted round robin o si en base a layer 3, layer 4, redundante. Hay varias opciones, dejamos simplemente la que viene por default, que es weighted round robin. Le decimos, pero esta conexión IPsec aggregate, o sea, en el fondo es como un túnel formado por dos túneles, se podría decir, está formado por uno y por el segundo. ¿Ok? Y con un peso en el fondo, una ponderación. Con eso la formamos. ¿Ok? Y por el lado del sitio remoto que se llama Cerro eh, Mantos, entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, la conexión a Cerro Mantos, ¿no es cierto?, que la tenemos aquí por la estación de management, ¿cierto? Eh, entonces, este es muy simple porque este es un simple lado remoto con lo que ustedes ya saben, que es simplemente un objeto, una política y la conexión. Pero en este caso también tuvimos que hacer una aggregate address porque acá este sitio ve dos IPs del lado remoto. ¿Ok? Esto está todo igual, las estáticas, eso es lo típico, no tiene nada del otro mundo, ¿ya? Pero por el lado de la VPN también tuvimos que hacer dos, porque en el fondo hay dos túneles, uno a cada IP, porque digamos, principal, corporativo, tiene dos IP. Entonces, uno lo tuvimos que hacer a la parte de, ¿no es cierto?, el corporativo
el cerro a corporativo 1 va a la 200.245, ¿cierto? Ahí déjenme volver a setear eso porque para que no hay para qué ver el detalle, para no perderse con tanta cosa. Déjenme cargar aquí los tunnels de nuevo. Entonces, en el fondo, creamos una conexión, ¿cierto? Acá está el cerro 1, fíjense, tiene como remote gateway la 200.245.160.42, que es la WAN 1 o la WAN por el carrier 1 de los firewall principal. Y tenemos otra a la 197.184.202.186, que es la WAN 2. Entonces creamos esas dos y después creamos el IPsec aggregate. Y el IPsec aggregate forma, ¿no es cierto?, o amarra a esas dos conexiones. ¿Ok? Entonces con eso formamos la VPN, ¿cierto? La VPN site to site, y básicamente, ¿no es cierto?, acá tenemos una estación, esta estación que es el de este cliente, ¿cierto?, que como de esta LAN, la 172.20.120, que esa es la red, ¿cierto? El servicio de HCP lo da el mismo firewall, y estoy haciendo un ping a la 172.20.101, que en el fondo es más la interface VLAN 100 de este switch core, la que da hacia los corporativos. ¿Ok? La puerta que da hacia los corporativos. Entonces ahí tenemos la conexión VPN funcionando. ¿Ya? ¿Ok? Por el lado del firewall acá, ¿cierto? Nuestra VPN, ¿cierto? Nuestro firewall. Obviamente tenemos la conexión VPN remote. Tenemos ahí el dial-up, ¿cierto? Una conexión arriba, que es la que acabamos de formar antes. Este es el Juan Pérez, ¿cierto? O J. Pérez, que nosotros habíamos conectado. Ahí está J. Pérez, el usuario. Y por otro lado tengo la conexión, ¿no es cierto? Por las dos tengo tráfico, ¿ok? Las conexiones que tengo de la VPN que va hacia Cerro Mantos, ¿ok? Ahí tenemos entonces VPN site to site. Y la última parte era básicamente formar el clúster. Muy simple, entonces en estos firewall, en este firewall, todo se hace en un solo firewall, y cuando ya lo tenemos listo, simplemente formamos el clúster, que simplemente le decimos activo pasivo, le doy una prioridad, creo que este firewall sea el principal, le doy una prioridad más alta, por defecto 128, le doy 200, formo el clúster, la IP, le digo qué puertas quiero monitorear. ¿Ok? Básicamente este firewall, las únicas puertas que ve, digamos, o sea, ve las puertas 2 y 3, son las puertas que tiene como de tráfico, se podría decir, porque acá en esta parte de las puertas no puedo asignar puertas virtuales, ya son puertas físicas en rigor. Acá en Monitor Interfaces son las puertas físicas, o bien un port channel. Entonces le digo que monitoree el port channel mejor. Las puertas de Heartbeat son la 4 y la 5, ¿cierto? Aquí la 4 y la 5 son las que forman el Heartbeat con el clúster con el otro equipo. El tema del balanceo, ¿no es cierto?, para que use las dos puertas de Heartbeat, y listo. Y con eso está formado el clúster. Después lo mismo se hace en el otro firewall, ¿cierto? Y ya sincronizan. Ahí está formado la unidad primaria, la unidad secundaria, ¿no es cierto? Estamos nosotros en la unidad primaria. Ahí está las puertas de Heartbeat, que son la 4 y la 5. Ok. Y ahí estamos. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, todo el tema de port mapping, VPN de client, remote, tenemos el tema de VPN site to site, tenemos SD-WAN, tenemos trabajo con puertas capa 3, puertas de link aggregation, ¿cierto? Interfaces VLAN, tenemos el tema de service group, address group, etcétera, etcétera, todos esos temas, el ruteo. Entonces tenemos todos esos temitas vistos en este laboratorio, ¿cierto? No pusimos nada de los security profiles porque eso es bastante simple, es simplemente empezar a agregarle profiles, ¿no es cierto?, ¿no es cierto? Y hay otras cosas que se pueden ajustar, el tema de las políticas de denegación de servicios, no tiene mucho sentido. Lo otro es, como les digo, el tema de los profiles, que en el fondo es empezar a poner ahí perfil de antivirus, perfil de web filter, pero son cosas bastante sencillas, ¿no es cierto?, que se van agregando a las políticas. ¿Ya? Lo más interesante es el tema VPN, el tema por mapping, políticas, etcétera. Creación de grupos acá, ¿no es cierto? Los pools, los virtual IP que tuvimos que hacer, mapeos, etcétera.
¿ok? Con eso tenemos básicamente buena parte, ¿no es cierto?, del Fortinet, la dominamos, ¿no es cierto? Que ustedes se sienten bien para poder hacer todo eso, ya se puede decir que manejan bastante bien el firewall, ¿ok? Eso sería básicamente, no hago toda la configuración porque son muchas cosas y uno a veces en algunas cosas se equivoca, va para adelante, va para atrás, entonces todo eso en un video sería al final muy confuso. Entonces prefiero hacer un resumen de lo que hay y la verdad es que para entender esto sí al 100% hay que hacerlo. La verdad no puede estar así como mirándolo como lo hizo otro, se podría decir. ¿Ya? Así que bien, les dejo la inquietud. Si de repente quieren hacerlo, me pueden indicar. Y con eso espero que les haya servido bastante este curso y quedamos a disposición de ustedes, ¿no es cierto?, para futuros requerimientos.